Es domingo. Disfrútelo en RCN al fin de semana. El domingo son las 8 de la mañana, 27 minutos. Tal vez si hubiéramos leído este libro antes, Javier, no estaríamos en una cabina de radio, sino en un laboratorio, ¿cierto? Una guía ilustrada para fomentar la vocación científica de los niños y jóvenes. ¿Habrá algo que lo haga cambiar a estas alturas de la vida, Javier? Yo creo, Indalecio, que nunca es tarde, y en esta segunda adolescencia en la que me encuentro, creo que sería un momento casi que perfecto para encaminarme hacia el mundo de las ciencias, pero tendría que hacer uno que otro examen para ver si soy apto. esa eterna niñez, aguanta esa eterna niñez. Y el profesor Óscar Amaya está con nosotros. Él es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, ha realizado distintas especializaciones en este ámbito y está trabajando desde el 2004 en una iniciativa que se llama la Fundación Casa de la Ciencia y ha publicado esta guía ilustrada para fomentar la vocación científica de los niños y jóvenes. Profesor Óscar Amaya, un placer saludarle, buenos días. Muy buenos días, Indalecio, para usted y su mesa de trabajo, por supuesto, a toda la audiencia de al fin de semana. ¿Y cómo es eso de que si los niños sueñan con ser científicos, aquí hay insumos para empezar, para ir en el camino, en la dirección correcta? ¿Cómo ha estructurado este texto y cuál es de alguna manera pues la intención de que sea un flujo poderoso para que la gente desde temprana edad abrace la ciencia, profesora Amaya? Muchas gracias, Indalecio, por la pregunta. La verdad es que desde el año 2004 que decidimos crear la Fundación Casa de la Ciencia, lo hicimos con el objetivo y con la firme convicción de que Colombia necesita más científicos de los que tiene. Si bien es cierto, hay científicos, el número de científicos que debe tener para entrar en el ritmo de los países desarrollados es aún muy escaso. Entonces pensamos que los jóvenes deberían desde muy temprana edad, inclusive desde el jardín, comenzar a practicar con las ciencias. Y de alguna manera la guía ilustrada para fomentar la vocación científica de los niños y jóvenes, que es un libro escrito para toda Latinoamérica en su segunda edición, busca precisamente brindarle insumos a niños, jóvenes y maestros para que se incorporen en este tema como promesas científicas del país, y a los maestros para que cada vez mejoren más sus prácticas de enseñanza de la ciencia. Profesor, ¿qué se podría hacer? Porque echando una mirada hacia el pasado y recordando los años de colegio, me acuerdo que todo era demasiado rígido. Todos los estudiantes, a pesar de los talentos que podrían tener, pues tenían que entrar en esa misma carrilera académica, ver las mismas materias, y quizás no todas las materias están adaptadas para la mente de todos los niños. Entonces, ese sistema educativo es algo aburrido y saca del camino a esos grandes talentos que quizás lamentablemente se pierden a lo largo de sus vidas porque de pronto los maestros o el sistema educativo mejor no logró encontrar esas luces que habían en esos cerebros. ¿Qué se podría hacer, como usted dice, desde kinder, desde primaria? ¿Cómo se podría modificar este sistema educativo para bien y para el futuro de las ciencias? Sin lugar a dudas, esa es una pregunta muy pertinente, porque ese sistema educativo, que desde mi punto de vista lleva más de 3 siglos con un mismo modelo, es un modelo prácticamente horizontal. El profesor es el que sabe y el estudiante es un ente todavía pasivo que aprende. En la manera o en la medida en que el sistema educativo reinvente la manera de la transmisión del conocimiento, las cosas cambian. Por eso, desde el año 2013 nosotros venimos trabajando una metodología que se llama la construcción del conocimiento. Y lo que busca aquí es que el profesor deje de ser protagonista del proceso educativo y pase a ser un par, un compañero con el estudiante para poder construir el conocimiento. Y esto se hace de una manera sencilla. Mire, nosotros tuvimos la oportunidad de debatir esto con expertos en muchas partes donde tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran, y esto se hace así. Mire, en el laboratorio el joven estudia un fenómeno, luego se forma una idea y finalmente se sienta a redactar un insumo sobre eso que aprendió. En el momento en que le enseñemos a nuestros jóvenes a construir las ideas, a construir el pensamiento, el conocimiento, créanme que
la educación, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, tiene que cambiar, porque dejan de ser estos entes pasivos a ser entes productores de conocimiento. Claro, ¿cómo es la guía ilustrada? A mí me llama tanto la atención, de verdad, porque pues ahí dice que es para jóvenes, para los niños, pero creo que podría funcionar para muchos adultos también, Oscar. ¿Cómo es la guía? ¿Cómo está organizada? ¿Qué tanta imagen tiene? Pues para llamar la atención también de los jóvenes y puedan hacer como ese recorrido y se genere esa vocación científica en ellos. Sí, brevemente quiero decirles en qué consiste la guía, sin antes manifestarle que esta guía fue escrita precisamente en esta época en donde la situación que vivía el mundo nos confinó. Y una de las cosas que dije es que yo no quería recordar este año 2020 como el año del COVID. Yo quiero recordar este 2020 como el año en el que se hizo la segunda edición de la guía. La guía tiene 7 capítulos. El primer capítulo son las actividades científicas juveniles, donde hablamos de tantas actividades que tienen los jóvenes en América Latina para incursionar en la ciencia, las olimpiadas de la ciencia, las ferias de la ciencia, los laboratorios de ciencias, en fin, un sinnúmero de actividades que se pueden realizar. Allí hay un insumo donde trato de explicarle a los jóvenes y por supuesto como guía a los maestros de cómo poder realizar un proyecto de investigación desde el ambiente escolar. Porque es que lo otro que hemos creído es que un joven no puede investigar, ¿no? Que esa investigación es solamente para los centros de educación superior, y eso es falso. Desde la escuela también, con unos insumos básicos, los jóvenes pueden generar conocimiento. El segundo capítulo se llama el sistema de observación grupal, que lo que buscamos allí es que aquellos centros educativos que tengan de pronto un solo microscopio puedan atar ese aparato a una cámara webcam y puedan transmitirle a sus estudiantes las imágenes de una bacteria o de un artrópodo muy pequeño como un piojo y todos lo puedan conocer al tiempo. El tercero es la cátedra de educación ambiental, que es producto de mi especialización como agroecólogo. Allí quise crear una cátedra para que los maestros tuvieran un insumo de qué enseñar desde el punto de vista medioambiental a sus estudiantes. En el cuarto capítulo navego por el mundo de los laboratorios de ciencias naturales y le doy ideas a estudiantes y docentes de qué prácticas de manera sencilla se pueden articular para que los jóvenes entiendan los conceptos básicos de ciencia. Y me voy hacia el quinto capítulo con los entornos de aprendizaje científico. Y aquí le digo a los maestros de América Latina, incentiven a los muchachos a estudiar ciencia creando espacios acordes para ese fin. Digamos que es el modelo para mí de lo que debería ser un salón típico de clase de ciencias naturales. Y luego me voy al capítulo que me inspiró a escribir la segunda edición, y es la construcción del conocimiento del que hablaba hace poco. En la medida en que le enseñemos a los jóvenes a construir las ideas, créanme sinceramente que la educación va a cambiar sustancialmente, porque dejan de ser entes repetitivos a ser entes productores de conocimiento. Y en el último capítulo hablo de aquellas acciones para lograr la apropiación social de la ciencia, que en última tiene un eslogan sencillo: cualquier individuo, con preparación o no, debe tener acceso al conocimiento por medio de una divulgación que se haga de él de manera sencilla y clara. Oscar, hay hoy la posibilidad de que haya una política de Estado del gobierno para incentivar que los chicos se interesen más por este tipo de cosas. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba había durante el año algo que se llamaba la Feria de la Ciencia, y era una cosa muy buena y que la esperábamos todos para ver qué hacían o qué podíamos hacer desde el punto de vista de crear. No sé si hoy exista todavía, pero hay esa posibilidad. ¿Usted ve por lo menos esa esperanza del gobierno de volver a crear como ese tipo de cosas para incentivar, o estamos muy lejos todavía? Bueno, digamos que estos son eventos que todavía se realizan y hay un evento muy interesante que se hace a nivel nacional cada 2 años o cada año, no tengo muy claro, que se llama Expo Ciencia, Expo Tecnología, donde se reúnen los mejores proyectos de los jóvenes del país y se hace precisamente, o se ha venido haciendo en Corferias. Pero créanme que todos estos esfuerzos siguen siendo todavía escasos y no se vuelve, como tú lo dices, una política nacional. Me refiero a que generalmente las ferias de la ciencia se convierten en una simple fecha que el docente da
y donde el estudiante en la mayoría de los casos, no en todos, no recibe una asesoría de su docente. Entonces el padre de familia tiene que salir a buscar un experto a que realice un experimento y que el niño lo aprenda como, discúlpenme la expresión, como lora, y al final allí no hay producción de conocimiento. No, lo que debemos de hacer con los jóvenes es precisamente asesorarlos desde el primer día de clase de ciencia, proyectarles qué quieren hacer, conseguirles hacer par con ellos y conseguirle a aquellos expertos que les puedan colaborar de una manera gratuita en eso. Yo sé que en Colombia hay mucha gente que quiere ofrecerse para este tipo de cosas. Yo creo que lo que nos falta es ordenamiento en esa dirección. Bueno, excelente, Óscar. Un gran acompañamiento para los chicos en su intención de investigar y tratar de desvirtuar esos paradigmas que se tienen sobre la inquietud, sobre la formación de los niños, potenciar obviamente esa gran imaginación que tienen para investigar. Por último, Óscar, ¿dónde se puede conseguir esta guía? Gracias, Indalecio. La guía se puede encontrar online, ¿no? Eso es una guía online y la página que decidí alojar el texto es una página española donde muchos autores de libros la incorporan de manera gratuita. Esa página se llama Calameo. Me gusta porque el diseño interactúa mucho con los jóvenes en el sentido en que permite que un libro se abra como un texto físico real y que al pasar sus páginas se escuche el sonido típico de quien maneja una hoja. Quienes la quieran investigar, que ya ha sido consultada en Colombia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Irlanda, lo pueden hacer escribiendo Guía Ilustrada para fomentar la vocación científica de los niños y jóvenes, Calameo. Repito, Guía Ilustrada para fomentar la vocación científica de los niños y jóvenes, Calameo. Si quieres otra información, agradeciendo la oportunidad que ustedes nos dan, nos pueden escribir al correo casadelaciencia@hotmail.com y nosotros le entregamos directamente el mensaje. Y quiero felicitar al fin de semana por preocuparse por difundir la cultura en el país. Creo que es algo que hace falta para que esta nación cada vez más suba peldaños y se acerque a ese desarrollo que todos queremos. Bueno, de eso se trata, de construir. Venga, profe, un abrazo, gracias por compartir. ¿Qué tal esta historia de Luis Vidales? A ver, ¿qué piensa de este minicuento a propósito de ciencia? Luis Vidales, el fenomenal escritor, poeta, nacido en Calarcá, en el departamento del Quindío, escribió un microcuento que dice: por medio de los microscopios, los microbios observan a los sabios. ¿Será que sí? Oh, qué hermoso, la verdad es que sí, la verdad es que nosotros desde que creamos Casa de la Ciencia en el año 2004 hemos soñado con que Colombia se enamore y cree casas de la ciencia como se crearon las casas de la cultura. Desafortunadamente este tipo de ideas se han ido más fácilmente hacia otros países como Paraguay, Bolivia, Ecuador y el mismo México, donde hemos tenido la oportunidad de asistir en diversos eventos y hablar de este tema. Necesitamos enamorar más jóvenes y maestros de la ciencia, y esa es una tarea que ustedes, los medios de comunicación, hacen muy bien. Felicidades por el trabajo. Gracias al profesor Óscar Amaya, que nos ha acompañado esta mañana.